Llegué temprano a casa con una prueba de embarazo positiva, cuando escuché a mi novio decirle a su ex: es tan estúpida y desesperada que cree todo lo que le digo. Solo estoy esperando que quede embarazada para poder tener el hijo que tanto deseamos y formar nuestra propia familia. Es tan patética. De verdad cree que nos casaremos. Solo espero que quede embarazada rápido para largarme de aquí y formar una linda familia contigo. Ambos se rieron. Fingí que todavía estaba afuera y luego entré como si no hubiera escuchado nada. 2 semanas después, se arrepintió de todo lo que dijo y estaba gritando mi nombre afuera de mi casa bajo la lluvia. Nunca olvidaré aquel día en el que mi mundo se derrumbó sin que nadie lo supiera, excepto yo. Había salido más temprano del trabajo porque por fin tenía una respuesta a tantas dudas, miedos y esperanzas que llevaba cargando en silencio. Esa mañana, después de varios días de retraso y síntomas que no podía ignorar, me había hecho una prueba de embarazo. Cuando vi las 2 líneas marcadas con claridad, sentí un nudo en la garganta. No sabía si reír o llorar. La ilusión me invadió por completo porque, aunque el miedo estaba ahí, también lo estaba la idea de compartir con Daniel, mi novio desde hacía 3 años, la noticia que cambiaría nuestra vida. Caminaba rumbo a casa con la prueba guardada en mi bolso, imaginando 1000 formas de darle la noticia. Quizás podría preparar una cena especial, o escribir una carta, o simplemente entregarle la prueba con una sonrisa nerviosa. Mi corazón palpitaba fuerte porque, más allá de los problemas que habíamos tenido, yo creía en nuestro futuro juntos. Siempre pensé que, a pesar de sus defectos, él me amaba. Llegué antes de lo esperado, y al abrir la puerta con cuidado escuché voces. No era raro que Daniel estuviera hablando por teléfono, pero lo que escuché a continuación hizo que mis manos temblaran y sintiera que el aire se escapaba de mis pulmones. Es tan estúpida y desesperada que cree todo lo que le digo. Su voz sonó con una frialdad que jamás le había escuchado. Me quedé paralizada, sujetando el pomo de la puerta. Quise pensar que no hablaba de mí, que quizás era algún comentario de otra situación, pero entonces lo escuché continuar. Solo estoy esperando que quede embarazada para poder tener el hijo que tanto deseamos y formar nuestra propia familia. Es tan patética. ¿De verdad cree que nos casaremos? Solo espero que quede embarazada rápido para largarme de aquí y formar una linda familia contigo. Mi sangre se congeló. Una risa femenina respondió del otro lado de la línea. Reconocí la voz de Natalia, su ex, aquella mujer con la que siempre tuve la sensación de que había algo pendiente. Ambos se rieron como si estuvieran compartiendo un chiste cruel, como si mi vida y mis sentimientos fueran un simple entretenimiento. El corazón me martillaba en el pecho. Sentí que las piernas me flaqueaban y que podía desplomarme en cualquier momento. La prueba de embarazo en mi bolso de repente dejó de ser símbolo de alegría para convertirse en una condena. Yo no iba a ser madre por amor ni por deseo compartido, sino por manipulación, por un plan perverso en el que mi cuerpo no era más que un medio para un fin. Con todas mis fuerzas contuve las lágrimas y retrocedí suavemente para que no notara mi presencia. Fingí que recién llegaba, haciendo ruido con las llaves y cerrando la puerta como si acabara de entrar. Daniel salió a mi encuentro con esa sonrisa ensayada, la misma que siempre me convencía de que todo estaba bien. «Amor, no sabía que llegarías tan temprano», me dijo, acercándose para darme un beso. Yo correspondí como pude, sintiendo un sabor amargo en los labios. El resto de la tarde lo viví como un fantasma en mi propia casa. Él hablaba, me preguntaba cómo había estado mi día, hacía bromas tontas, y yo asentía en silencio, ocultando un dolor que quemaba por dentro. Cada palabra suya me parecía una mentira, cada gesto un teatro. Esa noche, mientras él dormía tranquilamente a mi lado, yo permanecí despierta mirando el techo, con la prueba en mis manos y lágrimas silenciosas rodando por mi rostro. La ilusión que me había acompañado en la mañana ahora era una pesadilla. ¿Cómo podía haber sido tan ingenua? ¿Cómo pude no ver las señales? Daniel nunca me había hablado de matrimonio con verdadera seriedad. Siempre posponía conversaciones sobre el futuro, pero yo lo atribuía a su inmadurez, jamás a la idea de estar siendo utilizada. Durante los días siguientes fingí normalidad. Me levantaba, iba al trabajo, volvía y cocinaba como siempre. Él no sospechaba nada. Lo veía sonreírme, abrazarme, incluso hacer planes triviales como si nada pasara, mientras yo cargaba en silencio la verdad que me carcomía. No le dije nada del embarazo. Era mi secreto, uno que me dolía en el alma.
Pero dentro de mí ya había tomado una decisión. No iba a ser la pieza de su juego retorcido. Prefería romperme yo misma antes que dejar que me convirtiera en su vientre de alquiler. Cada vez que lo veía hablar por teléfono con Natalia, escondiéndose en el balcón o en el baño, mi corazón se desgarraba un poco más. Me repetía a mí misma que debía ser fuerte, que debía actuar con inteligencia, que la peor venganza sería quitarle aquello que creía tener seguro. Y así, mientras él planeaba su futuro con otra mujer, yo planeaba mi escape, aunque me costara todo lo que había soñado hasta entonces. El peso del secreto me estaba matando. Pasaban los días y yo seguía sin atreverme a enfrentar a Daniel, pero cada vez que lo veía mentirme en la cara, cada vez que fingía amor mientras yo sabía la verdad, el dolor crecía. Ya no podía seguir cargando con eso. Necesitaba confrontarlo. Necesitaba que me mirara a los ojos y supiera que yo lo había descubierto todo. Una tarde, mientras él estaba en la ducha, revisé su celular. Nunca había sido de invadir su privacidad, pero después de lo que escuché, ya no quedaba nada por respetar. Y ahí estaba. Mensajes con Natalia. Pruebas irrefutables de lo que planeaban. Frases como: "No te preocupes, solo es cuestión de tiempo, pronto será nuestro hijo". Ella ni sospecha nada, es tan ingenua. Y las risas, los corazones, las promesas de una vida juntos en la que yo simplemente no existía. Guardé varias capturas en mi propio teléfono. Ya no era solo lo que había escuchado, ahora tenía las pruebas de su traición. Esa misma noche decidí que era el momento. No podía prolongar la farsa ni un día más. Cuando él salió del baño, con la toalla alrededor de la cintura y la sonrisa de siempre, lo esperé en la sala. No había cena, no había risas, solo estaba yo sentada con mi celular en la mano y un frío que me recorría de pies a cabeza. «Tenemos que hablar», le dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Él arqueó una ceja, fingiendo curiosidad. «¿Qué pasa, amor? Te noto rara estos días». No respondí con palabras. Le mostré la pantalla de mi celular, las capturas de sus mensajes con Natalia. Su expresión cambió en un segundo. Primero sorpresa, luego incomodidad y finalmente un intento torpe de disfrazarlo con una risa. «Eso no es lo que piensas», balbuceó, acercándose a mí. Retrocedí un paso. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de rabia contenida. «No te atrevas a mentirme, Daniel». Escuché todo. Escuché cómo me llamabas estúpida y desesperada, cómo decías que solo esperabas que quedara embarazada para largarte con ella. Él abrió los ojos de par en par, como si el suelo se hubiera desmoronado bajo sus pies. ¿Tú estabas en casa ese día?» «Sí», le respondí, con lágrimas ardiendo en mis ojos. «Y te escuché decir que yo era tu plan, que mi cuerpo era tu herramienta para darle un hijo a esa mujer». Daniel intentó acercarse, estirando la mano hacia mí. «Amor, no, por favor, déjame explicarte. Fue una tontería, una conversación sin importancia. Yo no lo decía en serio. Tú eres la mujer que amo. ¿Cómo crees que podría usar así a la persona más importante de mi vida?» Sus palabras eran desesperadas, pero sus ojos no podían ocultar la verdad. Ya lo había escuchado reír con ella. Ya había leído sus mensajes. No había nada que explicar. Me levanté y fui directo a mi habitación. Empecé a empacar en una maleta lo poco que necesitaba. Él me seguía detrás, suplicando, intentando detenerme. «Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. Te juro que lo nuestro es real, que ella no significa nada». Lo miré directamente a los ojos, con una frialdad que jamás pensé que tendría. Yo estaba embarazada, Daniel. Tenía la prueba en mis manos el mismo día que te escuché decir todo eso. ¿Sabes qué hice? Lo interrumpí, porque prefiero destruirme yo misma antes que convertirme en la incubadora de tu mentira. Su rostro palideció. Dio un paso atrás como si lo hubiera golpeado. «¿Embarazada?», repitió en un susurro, llevándose las manos a la cabeza. «Sí. Pero ya no importa. No voy a ser parte de tu juego. No voy a darte lo que planeabas mientras me humillabas a mis espaldas». Tomé mi maleta y caminé hacia la puerta. Él intentó bloquearme el paso, desesperado. «No, por favor, no me dejes. Te necesito. Sin ti no soy nada». Lo aparté con firmeza. «No vuelvas a buscarme, Daniel. Perdiste todo derecho a tenerme en tu vida».
Y así, con el corazón desgarrado, crucé la puerta y lo dejé atrás, ahogado en sus mentiras. Los días se convirtieron en semanas, y yo aprendí a reconstruirme poco a poco. El dolor no desaparecía, pero al menos era un dolor limpio, mío, no esa humillación constante de vivir con alguien que me había traicionado. Busqué refugio en mí misma, en nuevas rutinas, en el silencio de mi casa. Creí que nunca más lo vería, hasta que una noche de tormenta, semanas después, escuché golpes desesperados en mi puerta. Llamaban mi nombre una y otra vez, con una voz rota que apenas reconocía. ¡Laura! ¡Laura! ¡Ábreme, por favor! ¡Perdóname! Me acerqué lentamente a la ventana y lo vi. Estaba ahí, empapado bajo la lluvia, con el rostro desencajado, gritando mi nombre como un hombre al borde de la locura. Mis manos temblaron, porque una parte de mí aún recordaba lo que habíamos compartido, pero otra sabía que esas lágrimas no podían borrar la traición. Me quedé en silencio, escuchando sus súplicas, con el corazón dividido entre la compasión y la rabia, entre lo que habíamos sido y lo que él mismo destruyó. El ruido de la lluvia golpeando contra las ventanas se mezclaba con los gritos desesperados de Daniel. Lo vi empapado, con los cabellos pegados a la frente, con los ojos rojos golpeando mi puerta una y otra vez. Laura, por favor, escúchame. Déjame explicarte. No me dejes afuera. Cada palabra atravesaba mis paredes como cuchillas. No porque creyera en su arrepentimiento, sino porque aún me dolía, porque todavía había un eco de lo que alguna vez sentí por él. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando controlar el temblor de mis manos. Finalmente me acerqué a la puerta. No la abrí de inmediato. Solo apoyé la frente contra la madera, escuchando cómo su voz se quebraba. Te amo, Laura. Su tono era un lamento. Me equivoqué. Fui un imbécil, pero me di cuenta de que tú eres lo único que importa. No puedo vivir sin ti. Mis lágrimas comenzaron a caer, pero no era por él, sino por todo lo que había perdido. Por el amor en el que creí y que nunca fue real. Con un movimiento lento giré la cerradura. Abrí la puerta apenas unos centímetros, lo suficiente para verlo de cerca. Su rostro estaba marcado por la desesperación. Me miró como si hubiera visto a un fantasma, como si yo fuera su salvación. Gracias, susurró, dando un paso hacia mí. Levanté la mano y lo detuve. No des ni un paso más, Daniel. Él se quedó congelado, sorprendido por la dureza de mi voz. Solo quiero hablar contigo, decirte lo arrepentido que estoy. Sé que te lastimé, sé que fui un monstruo, pero podemos volver a empezar. Una risa amarga se me escapó. ¿Volver a empezar? Después de llamarme estúpida, de burlarte de mí, de planear usarme como si fuera un objeto. Eso no se olvida, Daniel. Él bajó la cabeza, avergonzado. Estaba confundido. Natalia me presionaba, me manipuló. Pero ahora sé que no la quiero a ella, te quiero a ti, solo a ti. No te atrevas a culparla, le interrumpí con firmeza. Tú reíste con ella, tú escribiste cada mensaje, tú me miraste a los ojos mientras planeabas huir de mi lado. No intentes disfrazar tu traición de confusión. Daniel comenzó a llorar, las lágrimas mezclándose con la lluvia que le corría por el rostro. Dame otra oportunidad, Laura. Te lo ruego. Podemos tener ese hijo. Podemos formar una familia de verdad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Lo miré fijamente, con un nudo en la garganta. Ese hijo ya no existe, dije, y él abrió los ojos con horror. ¿Qué quieres decir? Que preferí perderlo antes que traerlo a este mundo como resultado de tus mentiras. No iba a condenar a una vida inocente a ser la pieza de tu juego. Daniel se llevó las manos a la cara, cayendo de rodillas frente a mí. Un sollozo desgarrador salió de su pecho. Dios mío, ¿qué hice? Yo también lloraba, pero mis lágrimas no eran de amor, sino de liberación. Lo destruiste todo con tus propias manos. No me pidas que cargue con el peso de tus decisiones. Se arrastró un poco hacia adelante, intentando aferrarse a mis piernas. Retrocedí y cerré la puerta con fuerza. Sus golpes volvieron, sus gritos resonaron en todo el edificio. Yo me dejé caer contra la puerta, abrazándome a mí misma, temblando de dolor pero también de firmeza. Minutos después lo escuché alejarse, todavía suplicando bajo la lluvia, y entonces, por primera vez en semanas, respiré con la certeza de que no había vuelta atrás. Los días que siguieron fueron extraños.
A veces me despertaba con el eco de su voz en mi mente, con el recuerdo de sus súplicas. Pero cada vez que dudaba, volvía a ver las capturas en mi teléfono, volvía a recordar sus carcajadas con Natalia, y la duda se desvanecía. No era amor lo que él me ofrecía, era dependencia, era control disfrazado de pasión. Con el tiempo comprendí que aquella traición había sido una bendición disfrazada. Sí, me destrozó, me arrancó la inocencia, pero también me devolvió a mí misma. Me mostró la fuerza que yo no sabía que tenía. Daniel nunca volvió a mi puerta. Su nombre dejó de pesar como antes. Y yo aprendí a vivir de nuevo, a soñar de nuevo, pero esta vez sin cadenas. Esa noche bajo la lluvia fue su última oportunidad y también mi primer paso hacia la libertad.